Y bueno, siempre enfocándonos a las necesidades de las personas. ¿Para qué información necesitamos para tomar decisiones, por ejemplo, en materia de empleo? ¿Qué están viviendo los jóvenes, estas nuevas generaciones que en realidad a veces son tantas que ya no las alcanzamos a distinguir? Pero bueno, tienen prioridades y eso es lo importante, que los jóvenes tienen prioridades, tienen diferentes necesidades, también diferentes aspiraciones para buscar trabajo. Y precisamente para hablar sobre pues alguna aspiración que tienen estas nuevas generaciones que buscan ya no solamente un mejor salario, sino también mejores condiciones de trabajo, agradezco la comunicación con Fernando Sentíes. Él es CEO de Amitay en América Latina, esta empresa dedicada precisamente a cuestiones éticas de las empresas. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. Hola Carlos, qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Muy bien, ¿y tú? Gracias Fernando por esta comunicación. Oye, pues hablando de las generaciones, ustedes acaban de presentar un análisis que pues, me parece muy interesante. Se refieren a la generación Z. La generación Z que en este momento dicen que busca trabajo, por ejemplo, pero confía más en las empresas éticas, confía en las empresas transparentes. Es decir, me llama la atención porque esta generación Z no es buscar trabajo por buscar, sino buscan empresas que cubran necesidades no solamente cuantitativas, sino también cualitativas. ¿Qué es lo que arroja este reporte que realizaron ustedes? Sí, Carlos, mira, te explico. Este estudio que se llama Tendencias de Honestidad en Latinoamérica lo hemos hecho ya durante 5 años. Este año en particular hicimos algo adicional, que era comparar cuáles habían sido esas tendencias y esos cambios del 2017 al 2022, es decir, desde la prepandemia y la postpandemia. Y nos dimos cuenta, entre muchas otras cosas, ahorita las iremos acotando, lo que tú acabas de decir. Para que te des una idea, la generación Z incrementó su participación en el mercado laboral en estos 5 años del 28% en el 17 al 54%, es decir, hoy por hoy son la generación más abundante en las empresas. Y efectivamente tienen valores diferentes, expectativas diferentes, como tú lo mencionaste, y una de ellas es que ya no quieren un trabajo solo porque es un buen trabajo, entre comillas, porque te paga bien, sino que la gente y los jóvenes quieren identificarse con los valores de la empresa, quieren ver congruencia entre los líderes, entre lo que predican y lo que hacen. Y sí, efectivamente, el 24% de la gente prefería contratarse en empresas que eran las empresas más éticas de México. Y es que vemos que en esta generación Z pues está gran parte de la capacidad productiva, ¿no? Porque son de 18 a 23 años, es decir, en esta generación Z pues están las personas que están siendo recién egresados de las carreras profesionales y que ya están buscando un futuro laboral y profesional. Es decir, hay el grueso de la población laboral se encuentra en parte en esta generación, lo cual representa que las empresas tendrán que hacerse, no sé, si con condiciones más éticas, siendo más transparentes para atraer a este talento. Las empresas también tendrían que adecuarse a estas necesidades de estas generaciones que se presentan, ¿no, Fernando? Sí, efectivamente. Las empresas tienen que tomar en cuenta, si quieren ser buenos atractores de talento, tienen que empezarle a poner mucho énfasis en todo lo que son los valores. Hay cosas importantísimas que identificamos en esto, pero por ejemplo el hecho de que de las empresas más éticas y las menos éticas, una de las grandes diferencias, aunque parezca algo sin relevancia, es que tienen una línea de denuncia para reportar anomalías dentro de la empresa. Entonces, sí, como decía, las personas buscan otra cosa, pero también tienen que entender las empresas, además de tener valores y divulgarlos y darle importancia a crear una cultura ética en la empresa, también es importante que entiendan lo que estas personas más jóvenes, esta nueva generación Z, espera de un trabajo, porque, por ejemplo, son personas mucho menos leales, de acuerdo como nosotros definimos la lealtad para efectos de esta evaluación, son personas mucho menos leales, por ejemplo, ¿no? Entonces no duran tanto en el empleo. Ahora, esta generación, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos que observa en la empresa
que puede pues identificar y señalar que es ética, que es transparente? O sea, ¿cuáles serían los parámetros en específico que tomaría esta generación Z para pues formar parte de alguna empresa? Lo que más les interesa, qué bueno que lo preguntas, Carlos, porque si no lo hubiera omitido, es el ejemplo de los líderes. Sobre todo, tenemos que entender que todas estas generaciones, como tú lo mencionaste, son gente muy joven, de 18 a 23 años, pero es decir, no porque sean la más abundante, son los más maduros, son los más jóvenes y están aprendiendo. Y tienen mucho más conciencia de lo que es la congruencia, a diferencia de generaciones como la mía, donde nos acostumbramos a una doble moral, donde te decían mentir no es bueno, pero todo el mundo lo hacía. Esta gente, y lo vemos tanto en su actuar social, en las redes, como en el trabajo, están mucho más atentos a ver que efectivamente las empresas, como mencioné, tengan líderes honestos que sean congruentes entre lo que hacen, lo que les piden a los jóvenes y lo que ellos mismos hacen. Como te decía, tener también un canal de denuncias es muy relevante para los empleados, para que ellos puedan sentirse en confianza de que si algo sucede, lo pueden denunciar. La reputación de la empresa es muy importante, creo que tú lo mencionabas hace ratito. En fin, todas esas cosas son en las que los jóvenes ponen mucha atención. Oye, Fernando, y me llama la atención que en este pues, análisis que hacen desde Amitay, también se refiere a que este grupo, esta generación, de alguna forma se identifica que los jóvenes son los que más consumen drogas, y esto pues es un problema no solo en México, sino a nivel mundial. Pero ustedes también detectan que esta generación ya está dejando de consumir drogas, o por lo menos lo está aminorando, porque quizá tiene otras prioridades. ¿Es esto así? ¿Así arroja este análisis que realizaron? Fíjate que lo que vimos en los resultados era que la gente no le daba tanta importancia al consumo de drogas, si lo hacías o no. Es decir, eso para ellos no era muy relevante. Es decir, ellos justificaban, aunque no lo hicieran, el consumo de drogas como algo más normal. Esto tiene que ver, y lo vimos a través de todo el tablero de dimensiones, como una respuesta a las leyes y a las tendencias de lo que está pasando en las sociedades. Entonces, por ejemplo, en el tema, en donde más lo notamos fue en el uso de sustancias, el consumo de drogas y alcohol, y en corrupción. Es decir, los jóvenes ya no toleran la corrupción como lo hacíamos antes. Les molesta y no la consienten. Y con las drogas, igual, ellos justifican las drogas, y tal vez tenga que ver porque ya en muchos de los países que analizamos en Latinoamérica han legalizado el uso de las drogas, como es el caso de México. Ahora, sobre esto que ya habías comentado, pero me llama la atención, Fernando, sobre esta lealtad, como le llamas, o deslealtad, por ejemplo, hacia las empresas. ¿Qué tan bueno o tan malo es que ya los empleados no sean leales, digamos, o más cercanos a la empresa? ¿Esto es bueno o esto es malo? Me refiero porque pues quizás las empresas también quieren que los empleados pues se casen con ellos, se identifiquen con ellos, pero si esto ya está cambiando, ¿qué tanto les afecta o qué tanto les beneficia a las empresas? Mira, es una excelente pregunta, Carlos, y es muy, muy relevante. Efectivamente, todas las empresas desde siempre, y eso no ha cambiado, quieren que los empleados sean leales. ¿Por qué? Porque obviamente la rotación tiene un costo altísimo para la empresa por muchas razones, no solo el costo del reclutamiento y selección y la gente que invierten y los procesos que invierten, sino sobre todo para la empresa, porque hay una gran curva de aprendizaje cada vez que alguien entra nuevo a una empresa para entrenarlo y enseñarlo y que pueda realmente llegar al punto de ser productivo. Entonces, por supuesto que las empresas quieren que las personas sean leales. El problema es que antes eso se lograba, como lo veíamos nosotros en mi época. Si tú tenías un buen salario y buenas prestaciones, yo me acuerdo que cuando era joven todo el mundo quería trabajar en los bancos, porque si entrabas a un banco tenías probabilidad de hacer carrera ahí y ya te retirabas y te jubilabas. Pero eso ya no sucede así. Los jóvenes ya no están esperando en eso ni tienen las miras a lo que va a pasar en 40 años. Ellos viven lo que hay ahorita, en el hoy, en el ahora, y están mucho más preocupados por ver qué están haciendo las empresas en ese momento para atraerlos.
Por ejemplo, una de las cosas más codiciadas ahorita y ha causado muchos problemas, no solo en México, sino en el mundo, es que los empleados se rehúsan a regresar a las oficinas. Las empresas los están obligando y los empleados han renunciado, muchos de ellos pues, porque dicen, si tengo que regresar a la oficina, pues yo renuncio, no regreso, ¿no? Entonces, la empresa tiene que entenderlo para que su nueva propuesta ¿cómo llamarlo?, de concesiones, de prestaciones, sea más acorde a las expectativas de los jóvenes, porque también hay que entender que la generación de los baby boomers ya es menos del 1% de la población total laboral. Y también sobre esto que mencionas, Fernando, tendría que ser, por ejemplo, que las empresas de todos tamaños, porque aquí podemos agarrar micro, medianas, grandes empresas, pero que la parte de buscar la lealtad, es decir, que la busque más la empresa, esa lealtad con capacitación, con oportunidades de desarrollo, obviamente también pues son salarios dignos, salarios decorosos, pero ya seríamos más por parte de la empresa que vea el talento, que no lo quiera dejar ir y entonces le dé un esquema que pues el empleado no se quiera ir y de esta forma sea leal. Creo que aquí se le carga más responsabilidad a la empresa para ser interesante o atractiva para estas generaciones, ¿no? Totalmente, Carlos. Siempre será así. La carga de retener siempre estará en la empresa, no en los empleados. Los empleados siempre tendrán la tentación de buscar mejores oportunidades. Eso es normal, eso es natural. Entonces, depende de la empresa, como decía, hacer verdaderos esfuerzos y sinceros, y esto lo detectan mucho a través de encuestas como la que nosotros hicimos. Por eso publicamos estos resultados, para que lo sepan las empresas. Pero efectivamente, la carga de retener a los empleados siempre estará en las empresas. Yo siempre he dicho que el empleado tiene que preocuparse por ser indispensable para la empresa y que deje que la empresa se preocupe por retenerlo. ¿Sí me explico? Claro, claro. Ahora, también en el estudio que ustedes dan a conocer, Fernando, también hablan de que a los jóvenes o a esta generación también les importa mucho, les llama la atención la participación social, la cuestión sustentable, el desarrollo sostenible. También es algo que quizá los jóvenes en este momento ya tienen una mayor conciencia que no la teníamos hace algunos años, pero también buscamos la sustentabilidad, buscamos la participación social, buscamos la responsabilidad social por parte de las empresas. Creo que eso habla de un buen desarrollo, pero ¿por qué lo tienen estos jóvenes ahora y antes no, Fernando? O sea, no alcanzo a entender por qué ahora existe y por qué hace algunos años no. ¿Qué ha pasado con estas generaciones? Lo que ha sucedido, Carlos, de acuerdo a lo que hemos visto aquí, es que ha habido mucha más conciencia de la importancia de proteger el planeta. Déjame usar el término más amplio, el planeta. Desde el calentamiento global, por ejemplo, que estamos viendo estos récords de temperatura en muchas partes del mundo que alarman a mucha gente. Entre la globalización, la cantidad de información que tenemos accesible, la gente se ha vuelto mucho más consciente de todo este tipo de cosas. La protección de los océanos, todo lo que tiene que ver con el ambiente. También ha sido algo que se ha desarrollado mucho desde el punto de ética y cumplimiento en las empresas, porque, por ejemplo, hay algo que es que los fondos de inversión buscan en las empresas, que se llama ESG por sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance, y el environmental es uno de los muy importantes, donde las empresas tienen que reportar qué es lo que están haciendo y tienen que tener cifras para ver cómo reducen su huella de carbono o cómo ayudan a contaminar menos el agua, etcétera, ¿no? Entonces, ambas cosas, como esa conciencia que vemos por todos lados en los medios y lo que las empresas le están pidiendo, pues ha hecho que los jóvenes estén mucho más conscientes y quieren trabajar para empresas pues, que hacen compromisos para proteger el ambiente y el planeta. Claro. Oye, Fernando, para las personas que nos están viendo en este momento, los que pertenecen a la generación Z y nos están viendo en este momento y quieren pues entender más lo que ustedes realizaron, profundizar más en esta investigación, ¿pueden tener acceso a este trabajo? Sí, claro, por supuesto, Carlos. Cualquier persona que nos esté escuchando tiene acceso.
que se vayan a la página de internet de amitai.com, amitai.com, y ahí en la pantalla principal, si le dan un scroll, ahí van a ver el estudio Tendencias de Honestidad en Latinoamérica y ahí lo pueden descargar. Y solamente una pregunta más, Fernando. Por ejemplo, ¿y estas personas que nos ven en este momento pueden distinguir con algún distintivo, con algún sello a empresas que estén certificadas en ética, en responsabilidad? ¿O vamos hasta que conocen la empresa pueden enterarse si dan o no esas condiciones? Es una excelente pregunta, Carlos. Mira, hay muchos distintivos que se otorgan. Amitai otorga uno que es el de empresas más éticas, y lo damos en septiembre. Pero hay otros, como tú mencionas, como el de empresa socialmente responsable, ¿no? Hay muchos distintivos que otorgan diferentes organizaciones y sí, definitivamente es muy importante que las personas que estén buscando trabajo, cuando entren a ver las ofertas de trabajo que hay, investiguen un poquito de la empresa. Va a ser muy fácil, si son empresas que están preocupadas por esto, que lo encuentren en la página de la empresa sin duda alguna, ¿no? Pues como siempre, bien interesante estas charlas contigo, Fernando. Siempre pues gran aportación a las personas que nos ven y que buscan trabajo, que buscan, y como lo decimos, no solamente buscar trabajo por buscar, sino buscar condiciones laborales adecuadas, condiciones éticas, empresas transparentes, empresas formales. Y bueno, esto nos lleva precisamente a buscar siempre a Amitai para que demos cuenta sobre los temas y las investigaciones que realizan. Gracias, Fernando, te agradezco, que tengas muy buena tarde. Gracias.